Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el bloque 2, interrelación de la materia y la energía. Las competencias a desarrollar son la CG 5.6, utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para procesar e interpretar información, define metas y da seguimiento a los procesos de construcción del conocimiento. Competencias disciplinares obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes relevantes y utilizando experimentos pertinentes. Las competencias disciplinares extendidas analiza la composición, cambio e interdependencia entre la materia y la energía en los fenómenos naturales para el uso racional de los recursos de su entorno. Nuestro aprendizaje esperado es el aprendizaje 4. Examina las propiedades y transformaciones de la materia para comprender los cambios que se dan en su entorno, reconociendo que estos son una constante manifestación de la naturaleza. Los contenidos temáticos que se abordarán es la clasificación de la materia, estados de agregación de la materia, propiedades intensivas y extensivas, tipos de transformaciones de la materia. Entonces vamos a ver primero qué es la materia y vamos a ver que la materia es cualquier objeto que tenga masa, y la masa obviamente está formada por átomos, ¿están de acuerdo? Y ocupa un lugar en el espacio, que eso lo llamábamos volumen, ¿están de acuerdo? La materia se puede dividir en sustancias puras o mezclas. Las sustancias puras no varían su composición, es constante. Y además, y en las mezclas sí se varía su composición, ¿están de acuerdo? Las sustancias puras no se pueden separar por métodos físicos, ¿están de acuerdo? Únicamente se van a separar por métodos químicos y siempre y cuando sean compuestos, ya que tienen dos átomos diferentes. Si son elementos, no los vamos a poder separar de esta forma. En el caso de las mezclas, sí los podemos separar por métodos físicos. Entonces, habíamos visto o mencionado que las sustancias puras se van a dividir en elementos, que son aquellos que se forman por la unión de átomos del mismo tipo, oro con oro. Por eso no los podemos dividir en sustancias más pequeñas, porque ya de por sí es una sola. En tanto que los compuestos están formados de átomos diferentes y al ser formados por átomos diferentes, sí pueden ser separados estos, pero por métodos químicos. En las mezclas las vamos a dividir en mezclas homogéneas y en mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que no se ven los componentes, están tan bien mezclados que no puedo distinguir dónde está uno de la otra sustancia, del otro molécula. En cambio, las heterogéneas sí puedo verlas a simple vista o en un momento utilizando un microscopio. Vamos a ver entonces los niveles de organización de la materia. Quedamos que el nivel más pequeño de la materia, es decir, toda la materia, lo más pequeño de lo que está formado es el átomo. Incluso durante mucho tiempo, los filósofos griegos definieron átomo como sin tomus división, lo más pequeño, lo que ya no se puede dividir. La unión de átomos por enlaces químicos, que después lo vamos a ver, recibe el nombre de molécula. Y las moléculas o sustancias puras, como lo acabamos de ver en la diapositiva anterior, se van a dividir en compuestos, aquellos que están formados de átomos diferentes. Vemos la molécula de agua tiene un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Y los elementos están formados por la unión de átomos del mismo tipo. Por ejemplo, aquí el hidrógeno. Tenemos el hidrógeno molecular formado por hidrógeno, pero está unido por este enlace. Están de acuerdo de compartición. Pero los dos son hidrógenos. La mezcla homogénea, como les decía, si yo mezclo sal con agua, no voy a poder distinguir en esta mezcla dónde está la sal y dónde está el agua, porque se incorporaron perfectamente, se ve una sola fase, todo se ve como agua. ¿Están de acuerdo? Y todo es salado, entonces estamos hablando de que es homogénea. La heterogénea, quedamos que sí se puede ver. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de agua con arena. La arena, después de un tiempo, se asienta, se va al fondo y se pueden ver las dos fases, la arena en el fondo y en la parte superior el agua. Pero hay algunas que son un poquito más difíciles de ver, por ejemplo, los coloides. La catsup que tomamos en la casa parecería homogénea, parece que se ve de una sola fase, pero en realidad si tomamos un microscopio vamos a ver que hay
pedacitos de jitomate flotando en el agua y por eso da la impresión de ser homogénea, pero ya viéndolo así se ve esa diferencia. Entonces vean, aquí tenemos de ejemplo del átomo hidrógeno, oxígeno. Acá el hidrógeno, el oxígeno, pero molecular, vean, no es lo mismo este solito que es un átomo, aquí que ya está formando una molécula. El agua, la mezcla de agua con sal y la mezcla de agua con arena o óxido de silicio, que es la fórmula de la arena. Ahora, vamos a ver, les toca a ustedes hacer ejercicios. Indica qué tipo de materia corresponde. Por ejemplo, la barra de oro es la unión de muchos átomos, entonces es una molécula, pero es de oro. Todos los átomos son de oro, todos son iguales, entonces corresponde a un elemento. La ensalada de frutas, pues, tenemos papaya, piña, sandía, es una mezcla y puedo distinguir dónde está la papaya de la sandía. Entonces es una mezcla heterogénea. Octano, la unión de diferentes átomos, entonces tenemos una molécula, una sustancia pura. Pero vean que está formada de carbono e hidrógeno, átomos diferentes unidos aquí, y por lo tanto es un compuesto. Solución salina o con sal al 0.3% es una mezcla porque tiene agua y sal, pero no puedo ver dónde está la sal en esta mezcla, entonces es una solución homogénea. O solito es un átomo y obviamente ahí no tenemos, pues no podemos dar más información porque es un átomo solito, ¿ok? Ahora les tocaría a ustedes, traten de intentar ustedes llenar esta tablita. Estados de agregación básicos de la materia. ¿A qué se refiere con estados de agregación? ¿Cómo están unidos? ¿Qué tan unidos? ¿Qué tan agregados? ¿Qué tan juntos están sus átomos en una molécula? ¿Están de acuerdo? O en una sustancia. Podemos ver aquí tres diferentes objetos. Aquí vemos un diamante y lo podemos tocar, agarrar. Veamos que incluso tiene una forma definida. ¿Están de acuerdo? Ocupa un tamaño en el espacio definido, entonces tiene volumen, forma, está duro. Son características que yo puedo observar en el diamante. Y a esto le vamos a llamar estado sólido. Pero aquí, ¿qué pasa con la leche? Vean, cuando la derramo, empieza a desplazarse. Si lo pongo en un vaso cuadrado, será cuadrada la leche. Si lo pongo en uno redondo, redonda. Entonces no tiene una forma definida. ¿Están de acuerdo? ¿Tiene un volumen? Sí, sí ocupa un volumen, porque a fin de cuentas este espacio que ocupó del vaso es un volumen definido. Y entonces aquí ya hablamos de un líquido. No están tan unidas las moléculas. La puedo tocar, pero no agarrar. ¿Están de acuerdo? Agarro el agua y se me escapa entre los dedos. Fluye. Y acá tenemos nubes, que es vapor de agua. El vapor de agua pues no tiene volumen, vean, no tiene una... Aquí aparecieron tener una forma, pero en realidad no tiene una forma definida. Las nubes son de muchas formas variables. ¿Tienen un volumen? Pues sí, sí tienen un volumen, a fin de cuentas, en el lugar que ocupan, pero ese volumen es un tanto cuanto disperso. Y las moléculas están tan separadas unas de otras que vean, no puedo pescar nada del aire que tengo aquí a mi alrededor. Entonces vamos a ver ahora sí las características. En el sólido el volumen es definido, la forma es propia y definida, es incompresible, es decir, no lo puedo comprimir, no lo puedo hacer más pequeño. La cohesión de las moléculas es alta, la movilidad de las partículas es baja o casi nula. En el líquido tiene volumen definido, no tiene forma definida, no lo podemos comprimir, así pónganlo incluso en una jeringa y traten de apretar el émbolo tapando el hoyito y no van a poder hacer que esto se haga más pequeño. ¿Están de acuerdo? Cohesión de las moléculas es intermedia, la movilidad también es intermedia. En los gases, el volumen no está definido, la forma no está definido. Si se comprimen, si ponemos el aire en nuestra jeringa, vamos a ver que si lo apretamos, sí lo puedo comprimir. Las moléculas, su cohesión, su unión entre molécula y molécula es muy baja o incluso inexistente. Por lo tanto, su movilidad es más alta. ¿Pero son los únicos estados de agregación que existen? No.
chaparritos. Existen ahora otros estados de agregación que se han ido descubierto. Vamos a ver, por ejemplo, el plasma, bueno, pero vamos a ver, los otros tres, estos tres, son los más comunes, los que nosotros conocemos y con los que tenemos convivencia día a día, pero vamos a ver que también hay otros que incluso sí podemos encontrarlos. El plasma. Se trata de gases, a fin de cuentas sería estado gaseoso, pero se encuentran ionizados, es decir, tienen cargas, ya sea positivas o negativas. Y entonces las partículas viajan a alta velocidad y son afectados por los campos eléctricos y magnéticos debido a esta carga. Entonces vean, por ejemplo, si lo vemos parecen rayos. Los rayos es una especie de plasma. ¿Están de acuerdo? Concentrado de Bose-Einstein. Son bosones, son frágiles y la luz viaja muy lentamente a través de ellos. Atraviesa muy lenta la luz los bosones. Se comportan como una sola onda cuántica de partícula. Son sociables, es decir, estos bosones prefieren estar juntos, viajar en bolita, ¿vale? Los concentrados fermiónicos son iguales, son concentrados, uniones muy fuertes de moléculas, ¿están de acuerdo? Vean, aquí los bosones están todos hechos bolita, bien unidos. En cambio, los fermiones no les gusta unirse. Vean, se ponen como en línea en realidad para no estar juntos. Se dice que son antisociales y fluyen con viscosidad. Son características de estos dos. Pero son átomos muy, 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 muy unidos. Se obtienen en condiciones muy complicadas de presión, presiones muy altas y temperaturas muy bajas. Indica a qué estado de la materia corresponde. Por ejemplo, entonces la barra de oro la puedo tocar, es un sólido. La esfera de rayos, pues es un plasma, vemos cómo salen rayitos precisamente. El octano, gasolina, ¿están de acuerdo? Es como lo llamamos comúnmente al octano. Es un líquido. Solución salina es un líquido. Oxígeno es un gas. La partícula de Dios, que es la que están buscando muchos de los físicos, es comprimiendo una gran cantidad de átomos a temperaturas y presiones muy extremas. Entonces hablamos de que tenemos un concentrado de Bose. Ahora te toca a ti hacer lo mismo, ¿vale? Espero que te vaya bien. Ahora, ¿los estados son inamovibles? No, no son inamovibles. ¿Están de acuerdo? Veamos. Tenemos un cubito de hielo. Y si tengo un cubito de hielo, si lo dejo el tiempo suficiente, este se va a convertir en un líquido. Me va a dejar un charquito, en lo que llamamos fusión o licuefacción. Cambio de sólido a líquido. Ahora podemos ver el cambio de líquido a gas. ¿Cómo le hacemos? Si también lo dejamos este charquito el suficiente tiempo al sol, vamos a ver que se empiezan a ver como burbujitas, como humito. Y ese humito es que el agua se está evaporando. Incluso cuando hervimos el agua, vean cómo se ve este vapor que se está escapando. Y entonces hablamos de la conversión de un líquido a un gas en un proceso que se llama evaporación o gasificación. Pero supongamos que el día de hoy está muy frío allá afuera, entonces ocurrió primero la evaporación. Pero al estar frío, empieza a caer nieve o granizo, ¿están de acuerdo? Entonces significa que el gas, las nubes que tenían vapor de agua, se unieron para formar un sólido. Y al formar este sólido, ¿están de acuerdo? Estamos hablando de que ocurrió una deposición. Pero también este gas puede formarse o unirse y ahora regresar a la Tierra en forma de gotas de lluvia o de líquido en un proceso que llamo condensación. Pero ¿qué pasa si esta agua hace mucho frío en un lago? Entonces, o incluso yo quiero hacerme una paleta de limón, preparo mi agua de limón y luego la meto al congelador. Entonces el líquido se va a convertir en sólido en un proceso que se llama congelación o solidificación, ¿vale? Y por último, ¿el sólido puede pasar a gas directamente? Sí, sí puede, pero tiene que ser ciertas condiciones de presión y temperatura donde se alcanza el punto de sublimación, ¿ok?
vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, cuando formamos hielo, hay una solidificación, el agua pasa de líquido a hielo, a sólido. Solidificación, transformación de naftalina. La naftalina son unas bolitas, unas perlitas, que a temperatura ambiente se convierten en gas. Entonces, si son sólido a gas, hablamos de sublimación. El galeno se transforma en líquido a 37 grados centígrados. Con solo tocarlo con nuestras manos, ya se está formando un líquido. ¿Están de acuerdo? Entonces es el proceso de licuefacción o fusión. Entonces, ustedes ahora revísenlo e inténtenlo. Si quieren, pueden jugar en este link de EducaPlay. Métodos de separación de mezclas. Existen muchos, ¿están de acuerdo? Vamos a ver, ¿se requieren separar dos sólidos? ¿Sí o no? ¿Es uno sublimable y el otro no? Si es sublimable, nos vamos por sublimación. Si no es sublimable, ¿son solubles ambos en agua? Dice que sí, entonces podemos utilizar cristalización fraccionada o cromatografía. Si es no, es soluble en agua y el otro no. Y entonces podemos hablar de una extracción, filtración y evaporación. No. Son ambos insolubles en agua. Sí, cristalización, cromatografía. Entonces tenemos diferentes técnicas. ¿Están de acuerdo? Vean que aquí les da una marcha para tomar la decisión más adecuada de qué es lo que podríamos utilizar dependiendo del tipo de mezcla. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la separación de basura sólida cuando lavamos los platos. ¿Qué tipo de mezcla es esa basura? Pues es heterogénea, ¿están de acuerdo? ¿Cuáles son los componentes? Agua y restos de comida. ¿Cuál es el tipo de separación? Filtración. Ponemos un filtro, una rejita, y separamos los restos de la comida del agua con la que se está lavando. Separación de agua de ropa cuando usamos la lavadora. Ah, bueno, esta es una mezcla heterogénea. Podemos ver en la lavadora dónde está el agua y dónde está la ropa. Entonces, los componentes es el agua y la ropa. Y la técnica de separación es la centrifugación. Cuando hacemos girar nuestra lavadora, estamos centrifugando. Purificación del tequila. El tequila, una vez que sale, puede ser tanto homogéneo como heterogéneo. Si todavía tiene gabazo del agave, pues es heterogéneo. Pero si ya lo separamos por filtración o algo, ya tenemos una mezcla homogénea y tiene agua, metabolitos secundarios y etanol. Y aquí tenemos la técnica de destilación. Purificación de proteínas del suero. Las proteínas del suero son homogéneas. No se ve una diferencia de fases. Está compuesta de agua, proteínas, sales y carbohidratos y podríamos utilizar la cromatografía. Entonces, ahora a ti te toca hacer el mismo análisis como yo lo hice para que lo repitan, ¿ok? Vamos a ver las propiedades de la materia. La materia no cambia al ser observada por los sentidos o cuando es medida. Y entonces, si esa materia no cambia, se llaman propiedades físicas. Dependen de la masa, aquí van a ver. Si dependen de la masa, las vamos a llamar extensivas, extrínsecas o generales, como puede ser el volumen, la cantidad de masa, la elasticidad, la resistencia, la inercia, la porosidad y la divisibilidad, que sean divisibles. No, si me dicen no depende de la materia, entonces vamos a hablar de características intensivas, que también reciben el nombre de intrínsecas o específicas, como el sabor. No es el mismo sabor que tiene la naranja al sabor que tiene la piña. Color, forma, estados de agregación natural, tenemos diferentes, ya vimos. Densidad, temperatura de fusión, temperatura de ebullición. ¿Están de acuerdo? Ahora, si la materia cambia al ser observada o medida, tenemos propiedades químicas, que como puede ser la composición de un elemento, de una de estas, la llave está compuesta de hierro, carbón, ¿están de acuerdo? Entonces, esa es la composición. Pero saber de que realmente está hecho de eso, tendríamos que descomponerlo y hacer que cambiara la materia. Otras son las reacciones químicas. Veamos, aquí tenemos una llave normal que después de haber sido dejada a la intemperie, a la lluvia, al medio ambiente,
se oxidó, cambió de color, ¿están de acuerdo? Entonces, esto es una propiedad química. Ahora tenemos propiedades cualitativas y cuantitativas. Su nombre los dice cualidades. No los puedo medir, no hay números. En el sabor no puedo decir, pues 5 de sabor, 3 de sabor. No. O tiene sabor o no tiene. ¿Están de acuerdo? Puede ser agrio, dulce, pero no podemos decir números en los sabores. ¿Están de acuerdo? En tanto, las cuantitativas sí me dan valores específicos. Por ejemplo, la temperatura que tengamos ahorita, 36.5, temperatura de ebullición del agua, 100 grados centígrados. Entonces, ahí estamos dando números precisos. ¿Están de acuerdo? Ok, entonces ahora, dentro de los ejercicios lo que podemos hacer es identificar qué tipo de propiedad es. El color, pues ya vimos que no cambia al ser observado, entonces es una propiedad física. Pero de la física, volvemos a regresarnos, ¿están de acuerdo? Vamos a ver, depende de la masa del color. Si tenemos 1 litro de agua rosa y 5 litros de agua rosa, ¿cambió el color? No, ¿verdad? Entonces, en este caso es de tipo intensiva, porque no cambió el color con la masa, ¿están de acuerdo? Y ahora, ¿el color puedo darlo con números? No, entonces es una característica cualitativa. Y así, por ejemplo, podemos ver el volumen es físico, es extensivo porque sí depende de la masa y es cuantitativa porque yo digo, tengo 5 metros cúbicos. La reactividad es química porque cambia la materia cuando se le observa o se le mide e incluso es cualitativa. Masa, física extensiva y cuantitativa. Temperatura de ebullición es física, intensiva y cuantitativa. El olor, física, intensiva y cualitativa. Ahora intenta hacerlo tú, ¿están de acuerdo? Vamos a ver, en una lectura, ¿cómo podemos identificar las propiedades? El vino es una bebida que resulta de la fermentación alcohólica, del mosto de uvas. Los vinos mexicanos presentan un color púrpura debido a la concentración de antocianatos en estos. La densidad, que vean que se escribe con una delta, o sea, del vino, de los vinos producidos en el estado de Querétaro es de 1.067 gramos sobre litro y tiene un promedio de alcohol de 8.46 grados Gay-Lussac. El pH del vino tinto de calidad se encuentra en un rango de 3.3 y 3.6%. Este valor es debido a la presencia de ácidos orgánicos como el ácido málico y tartárico producidos durante la fermentación. Entre más bajo sea el pH, mayor calidad y mejor sabor al vino. La presentación de estos vinos al público son en botellas de 750 mililitros. Entonces, por ejemplo, vamos a ver propiedades físicas, identificar cuáles son propiedades físicas. Química. Si yo vemos la química, podríamos decir que el pH es una propiedad química, ¿están de acuerdo? La física es algo que no cambie, acuérdense, y si no cambia, bueno, también química sería la composición que tiene alcohol, ¿están de acuerdo? En la física podemos ver esto de que, a ver, vamos a ver, la densidad es una física, ¿están de acuerdo? El volumen es una física, entonces cualitativa, cualidades, acuérdense. No veo alguna. Si dijera, por ejemplo, algo, el color tinto es amarillo, es verde, entonces hablaríamos de una cualitativa. Cualidades, huele bien. Cuantitativa, números. 8.46 grados Gay-Lussac, 1.067 gramos sobre litro. Todas esas son propiedades cualitativas, cuantitativas. 750 mililitros. Intensivas. Intensivas que damos que no dependen de la masa, ¿están de acuerdo? Entonces,
8.46 grados Gay-Lussac no depende de la masa. Si lo medimos en 5 toneladas, una botellita, una copita sigue teniendo 8.46 grados Gay-Lussac. Extensivas quedamos que depende de la masa, entonces por ejemplo el volumen, 750 mililitros, esa es una extensiva, porque a fin de cuentas podemos hablar que tengamos, no sé, que les gusta una botella de 1 litro, otra de 2 litros, una de 250 mililitros, entonces vario el volumen. Lo mismo tendrías que hacer con este otro ejercicio. Transformaciones de la materia. La materia se clasifica en que cambia la forma, el estado de la proporción y el movimiento de las moléculas sin cambiar la composición de la materia. Entonces, esta es una transformación física. Si yo te aviento un balón, es físico. Si se derrite el hielo, es físico. No estamos cambiando la molécula de agua, sigue siendo molécula de agua. La transformación química es cuando cambia la composición de la materia. Los átomos que la componen se ordenan de forma diferente. Vean, aquí estoy quemando un papelito. Entonces, cuando lo quemo, ya no lo puedo regresar a papelito. Ahora, esto se transformó en dióxido de carbono, agua. ¿Están de acuerdo? Y entonces, de esta forma, vemos que es una transformación química y cambios, se reordenaron los átomos. En la nuclear se modifica el núcleo de los átomos, el número de protones y neutrones. Aquí hablamos de una fusión, unión de dos átomos para generar un átomo nuevo, por ejemplo, de sol, hidrógeno a helio. O la fisión, rompimiento. En este caso podríamos hablar de cuando el uranio se descompone en plomo, se está rompiendo algo más pequeño y está liberando energía. Esto es el problema de fisión. Entonces vean, en los cambios físicos la molécula no cambia, solo la cinética de la molécula. Aquí casi no se mueve el agua. Sus átomos están muy, muy atrofiados porque no se mueven. Si se empieza a mover, ¿están de acuerdo? Ahí ya cambió de estado, cambió a líquido. Y si se mueven todavía más esas moléculas, se separan más por el movimiento que hay entre ellas, se transforman en gas. ¿Están de acuerdo? Entonces, estos cambios físicos del estado de agregación son de tipo transformación física. Cambios químicos. En este caso podemos ver una reacción. Vean, clavos de hierro más el oxígeno que hay en nuestro medio ambiente, se van a dar clavos oxidados, que no es otra cosa que óxido de hierro. ¿Están de acuerdo? Aquí las moléculas y los átomos, las moléculas cambian. Aquí tenemos una molécula de hierro, una molécula de oxígeno. Y acá tenemos una de óxido ferroso. Cambiaron las moléculas, pero no los átomos. Tenemos 4 hierros, vean, 2 por 2, 4. 4 hierros. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. 6 átomos de oxígeno. La materia se conservó, no cambió. Los átomos no cambiaron, pero sí cambia cómo se ordenaron. Acá estaba separado el hierro del oxígeno y ahora aquí está junto el hierro con el oxígeno. Quedamos que en los cambios nucleares tenemos la fusión, unión de dos átomos ligeros para formar átomos más pesados, como el hidrógeno forma al helio, y la fisión, rompimiento de átomos pesados para formar otros más ligeros. Los átomos cambian, pero lo que está cambiando dentro de estos es la cantidad de protones y neutrones en el núcleo, lo que hace que se conviertan de un átomo a otro. Vean, talio se convierte en radio, este a su vez en actinio y talio, luego lo vuelve a convertir en radio, ya perdió más energía y se va a transformar ahora en francio, polonio, plomo, bismuto, polonio, plomo y talio. ¿Ok? Entonces vean cómo fue degradándose este elemento. Vamos a ver ejercicios. ¿Están de acuerdo? La sublimación del yodo es física, no cambia la estructura del yodio. ¿Cambia la molécula? No, no cambia. ¿Cambian los átomos? No, no está cambiando. ¿Están de acuerdo? Compresión de una pelota. Aviento la pelota y esta se hace planita. Entonces es un cambio físico.
¿Cambia la molécula? No. ¿Cambian los átomos? No, sigue siendo pelota, ¿están de acuerdo? No cambió nada. Oxidación del hierro es un cambio químico. ¿Cambia las moléculas? Sí, sí cambió, ya vimos que se acomodan de forma diferente. ¿Cambian los átomos? No, no van a cambiar los átomos, ¿están de acuerdo? Respiración celular. Tipo de transformación química. ¿Cambia la molécula? Sí. ¿Cambian los átomos? No. Cuando exhalamos estamos devolviendo el CO2 y el vapor de agua al medio ambiente. Degradación para la producción de rayos X. Entonces, sí, discúlpenme, necesitamos salir en un momento dado cuando estamos en una sala de rayos X. ¿Por qué? Porque nos exponemos a radiaciones que dañan nuestras células, ¿están de acuerdo? Este es un tipo de transformación nuclear porque se degrada el núcleo de uranio. ¿Hay cambio en la molécula? Pues sí, porque si cambia el átomo, cambia la molécula. Y si cambia entonces también hay un cambio del átomo. Ahora, pues les tocaría a ustedes hacer lo mismo, ¿ok? Espero que hayan disfrutado esta clase, les haya gustado.